cordial saludo para todos, profesores y compañeros. El día de hoy quiero hablarles sobre el análisis y argumentación de la imagen, cultura visual, historia y belleza del arte. Quiero empezar por la imagen y la cultura visual, que son temas estrechamente relacionados que se refieren al papel de la imagen en la sociedad y su impacto en la forma en la que las personas piensan, perciben y se relacionan entre sí. La cultura visual se refiere a la forma en que las imágenes y los objetos visuales son producidos, interpretados y consumidos en una sociedad determinada. Esto incluye una amplia gama de formas de arte, medios de comunicación, publicidad y diseño, así como objetos y artefactos cotidianos que dan forma a nuestra vida visual. La cultura visual también se refiere a las actitudes, valores y significados en que las imágenes y los objetos visuales tienen en una cultura determinada. La imagen, por su parte, se refiere a una representación visual de algo que se puede ser creado mediante la variedad de medios, incluyendo la pintura, la fotografía, la televisión, el cine y la tecnología digital. Las personas pueden ser vistas como portadores de significados culturales y sociales, y su uso y significado varían según el contexto cultural en que se encuentran. En conjunto, la imagen y la cultura visual son fundamentales para la forma en que interactuamos, nos relacionamos en nuestra sociedad. Las imágenes tienen la capacidad de influir en nuestra percepción del mundo, dar forma a nuestras ideas y valores y conectarnos con otras personas y culturas. La cultura visual, por su parte, puede proporcionar un lente a través del cual podemos ver, entender el mundo y puede ser una herramienta poderosa para comunicar ideas y fomentar cambios a nivel social y cultural. Un ejemplo claro de la lectura es la cultura visual colonial y cómo esta nos explica a partir de 5 elementos las regiones visuales, que son precisamente esas áreas del cerebro que están procesando información visual. El primer elemento nos explica de la importancia de profundizar lo que vemos, todo lo que vemos, nuestro cerebro lo capta. Un ejemplo de la época colonial es cómo las personas captaron la idea de lo espiritual a partir de imágenes de dioses y relacionaron con la forma en la que la sociedad debe vivir. El segundo elemento nos habla de cómo la imagen empieza a ser una manera de interpretar y vivir el mundo a partir de lo que vemos. Un ejemplo es la pintura de la Virgen. Cómo hace una doctrina y crea el dogmatismo de que Jesús tuvo una madre amorosa y fiel creyente en su Padre Dios. El tercer elemento habla entonces de la interpretación de lo invisible. Siguiendo los ejemplos de la época colonial, este ejemplo claro de Dios, un concepto abstracto que las personas no ven y sin embargo creen por la cultura de lo visual en lo invisible. Los dos últimos elementos nos hablan entonces de las consecuencias en base a las ideologías que se crean a partir de lo visto, la forma de pensar, actuar y el comportamiento de las personas ante la sociedad. Ahora me quiero referir al arte. Antes de esto quiero colocar ejemplos de las obras de arte más famosas del mundo. Me llamó mucho la atención el cuadro de Marilyn Monroe realizado por el pintor Andy Warhol en 1967. Un cuadro contemporáneo que resalta colores vibrantes y que, al ser conocedora de la historia de Marilyn Monroe, siento que transmite su chispa, cómo él era ella, cómo destacaba por su erotismo y sus vestimentas que siempre eran coloridas. Me gustó que el autor retratara su imagen y la convirtiera en una obra de arte. Además, recalcó que el pop art, cualquiera persona puede ser una obra de arte, porque finalmente somos eso, ¿verdad? Arte. Otra de las obras que siempre me ha parecido hermosa es La Noche Estrellada de Vincent Van Gogh de 1889. Siento que es sorprendente cómo desde nuestra visión y percepción del mundo podemos observar nuestro alrededor, ¿verdad? Van Gogh tenía problemas psiquiátricos y estaba internado en una clínica psiquiátrica. En este lugar, en una noche estrellada, se coloca a pintar como veía desde su percepción del mundo y de ahí nace una de las más grandes obras famosas en el mundo.
Bien, ahora quiero tirar a la mesa el capítulo El análisis de la imagen, posibilidades y métodos del libro Introducción al análisis de la imagen de Martin Joly. Se centra en proporcionar una visión general de las diferentes metodologías y técnicas que se utilizan para analizar la imagen. En primer lugar, Joly destaca la importancia de reconocer que la imagen no es simplemente el reflejo de la realidad, sino que es un objeto creado para el propósito específico que por lo cual tiene que ser analizado en función de su contexto y su intención comunicativa. En este sentido, Joly propone un enfoque para analizar la imagen, que implica analizar la relación entre los elementos visuales y su significado en contextos más amplios. Además, Joly señala que el análisis de la imagen puede ser abordado desde diferentes perspectivas como la historia, la sociología, la psicología y la estética, entre otras. Cada perspectiva tiene sus propios objetivos y métodos porque todas buscan comprender cómo la imagen funciona en la sociedad y cómo se relaciona la imagen y la historia. En cuanto a los métodos específicos de análisis de la imagen, Joly presenta varias técnicas como el análisis de la comprensión, la iconografía, la semiología y la retórica visual, como técnicas que se enfocan en aspectos específicos de la imagen como su estructura formal, su simbolismo, su uso de signos, su símbolos y capacidad para persuadir o influir en el espectador. En resumen, el capítulo de Joly propone una introducción útil al análisis de la imagen y destaca la importancia de considerar la imagen en un contexto más amplio, así como la necesidad de usar diferentes enfoques y técnicas para comprender y complementar su significado y su función. Otro ejemplo que podemos traer a la mesa es el capítulo El arte y la historia de un concepto, que examina la evolución del concepto del arte a lo largo de la historia occidental. El autor comienza explicando el término arte, que siempre no ha sido utilizado de la misma manera y que su significado ha cambiado a lo largo de la historia. En la antigua Grecia, la palabra teach se usaba para referirse a cualquier actividad que implicara habilidad o destreza, y no había una distinción clara entre lo que hoy consideramos arte y artesanía. En la Edad Media, la mayoría de las obras de arte eran comisionadas por la Iglesia y se consideraban una forma de adoración. El Renacimiento marcó un cambio importante en la forma en que se pensaba sobre el arte, ya que los artistas comenzaron a ser vistos como individuos creativos y talentosos. Durante la Ilustración se produjo un cambio en la forma en que se entendía el arte y se comenzó a pensar en él como una forma de expresión personal. Esto llevó a la idea romántica de que el artista era un genio solitario inspirado por una musa de creatividad. En el siglo XX, el concepto de arte se amplió aún más para incluir todo tipo de objetos, incluidos los de la vida cotidiana, como por ejemplo el Ready Mix de Marcel Duchamp. El autor también distingue cómo la idea de lo que es bello y lo que es arte ha variado en las diferentes épocas y culturas. Por ejemplo, en algunas culturas no occidentales la belleza se valora de manera diferente y puede estar más relacionada con la función o el simbolismo de un objeto que con su aspecto físico. En conclusión, el concepto del arte ha evolucionado significativamente a lo largo de la historia y se ha considerado arte lo que varía según la época y la cultura. Sin embargo, el autor señala que el arte sigue siendo una forma importante de expresión humana, capaz de transmitir ideas, emociones y valores de una manera única y poderosa. Ahora bien, aprender a mirar es un concepto clave en el libro Representación y Cultura Audiovisual en la Sociedad Contemporánea. En esencia se refiere a la capacidad de los individuos para interpretar y comprender los mensajes visuales que se rodean en el entorno audiovisual y visual, ¿verdad? El autor del libro sostiene que en la sociedad actual la imagen tiene un papel preponderante en la comunicación y la cultura. Por lo tanto, es importante que las personas se desarrollen habilidades para leer e interpretar adecuadamente las imágenes que reciben a diario.
Para aprender a mirar es necesario tener en cuenta algunos aspectos claves, como es el contexto en que se produce la imagen, el lenguaje visual utilizado, las convenciones culturales que se rodean y nos rodean a diario. Además, es importante ser consciente de los intereses y objetivos de los creadores de las imágenes y de cómo estos pueden influir en su significado y recepción. Bueno, en definitiva, aprender a mirar es un proceso que implica una comprensión más profunda y crítica de la cultura audiovisual contemporánea. Al desarrollar esta habilidad, las personas pueden llegar a ser más conscientes de que las imágenes afectan su percepción del mundo y, por lo tanto, ser más capaces de navegar en el mundo cada vez más visual y complejo, recordando que estamos en una época digital. Bien, por último tenemos Vida y muerte de la imagen, que explora un papel de la imagen en la sociedad contemporánea y argumenta que la imagen ha perdido su conexión con la realidad y que se ha convertido en toda una simulación. La idea es que la imagen se ha convertido en una entidad autónoma separada de la realidad y que tiene el poder de crear su propia realidad. Sostiene además que la imagen ya no se utiliza para representar la realidad, sino que se ha convertido en una forma de crear una realidad alternativa, una simulación que reemplaza la realidad misma, ¿verdad? La muerte de la imagen es el resultado de este proceso de separación de la realidad y de la autonomía de la imagen, que por tanto la imagen se ha convertido tan omnipresente y tan alejada de la realidad que ha perdido su capacidad de tener ese significado real. Es decir, que la imagen ha perdido su poder de representación y se ha convertido en una forma de comunicación vacía. Sin embargo, en medio de esta muerte de la imagen también hay un renacimiento, y es que la muerte de la imagen también es su nacimiento, ya que la imagen, al convertirse en una simulación, ha creado su propio espacio autónomo. Este espacio autónomo es de la hiperrealidad, donde la imagen es libre de crear su propia realidad y su propio significado. Bueno, y con esto me despido. Me gustó mucho conocer sobre la cultura visual, el arte, la historia del arte y, claro, la belleza del arte. Muchas gracias, profesor, por la oportunidad de aprender y ampliar nuestros conocimientos. Y si no es más, me despido. Muchas gracias por la atención.